¿Qué opinas tú del avatar? Primero de todo, va. Bueno, justamente yo creo que es un marco teórico que muchos dentro del marketing tenemos presente, ¿no? Es algo que tiene que ver con los fundamentos, con a quién te diriges, pero que está infravalorado, es decir, que se le da una poca importancia dentro de la estrategia de adquisición de clientes. Y empiezo por algo que creo que es muy interesante y es la diferencia entre el cliente objetivo, es decir, aquel cliente al que quieres llegar, y tu cliente real, es decir, hoy quién te está comprando. Muchas veces nos encontramos cuando empezamos a trabajar con un nuevo cliente que cuando se explica o se pregunta por el cliente real, te están trasladando quién es tu cliente objetivo. Y esta diferencia es importante y la tienes que tener presente. Y es una manera muy interesante de empezar una buena conversación para poder establecer la mejor estrategia de adquisición de clientes. Y es que tú tienes que tener presente quién es tu cliente objetivo, es decir, hacia dónde quieres avanzar. De alguna manera, como decía Galeano, ¿no? Esa utopía que a medida que tú vas caminando se va alejando. Por ejemplo, para Crece Sin Límite, el cliente objetivo podría tener que ver con trabajar con el IBEX, ¿no? Es decir, o trabajar con las marcas más chulas, ¿no? Con las marcas más nos emocionan, con las marcas que tienen una aportación mayor a la sociedad. Pero nuestro cliente real es que trabajamos con muchísimas pymes. También trabajamos con grandes marcas como Miele, como con Wallapop, trabajamos con marcas como Incapto. Luego, no es nuestro cliente real. Es decir, nuestro día a día no está en cerrar a grandes cuentas del IBEX. Entonces, es importante tenlo presente, ¿no? En la definición de esta estrategia, hacia dónde quieres caminar, pero cuando establezcas tu estrategia de performance o tu estrategia creativa, no pongas demasiada agua, ¿no? No reboses la estrategia del cliente objetivo, porque a lo mejor hoy no estás preparado para que tu estrategia de performance soporte que toda la comunicación, todas las campañas, todas las categorías de producto o servicio que quieras mover vayan a tu cliente objetivo. Y ahora me viene a la cabeza que empezamos a trabajar hace unos cuantos meses, yo te diría casi un año, con un diseño de interiorismo muy, muy respetado en Barcelona, y cuando hablábamos de esto, decía, no, nuestro cliente es prácticamente el hermano de Messi, ¿no? Es como quiero trabajar con la élite. Cuidado, porque una cosa es lo que tú quieras que pase en tu negocio y otra cosa es lo que hoy está pasando. Entonces, es importante que tengas presente quién hoy es tu cliente real. Y has dado con una cosa interesantísima, Eric, y entender qué avatar te puede traer la publicidad en muchos momentos, porque igual está trabajando con el cliente de Messi, igual que nosotros trabajamos con Wallapop en su momento, con Miele. Pero seguramente cuando entra con Forama, cuando entra Cultra a trabajar con nosotros, no entra buscando agencia de Google Ads en Google. Entonces también tienes que entender con qué avatar puedes llegar gracias a la publicidad, ¿no? Es como, oye, que igual estás trabajando con el hermano de Messi. Perfecto. El hermano de Messi o Shakira, que lo ponían de ejemplo, es muy difícil que busquen interiorismo en Barcelona y te lleguen a tu web. Es prácticamente imposible. Que puede ser que uno de cada 100 leads sea ese avatar. Perfecto. Pero también tenemos que entender a qué avatar llegamos con la publicidad que hacemos. Entonces, por eso nosotros también elegimos en este caso seguramente el podcast como canal de captación, porque es muy distinto al que estaríamos si estuviéramos pujando en Google. Por otro lado, para mí, decías, ¿no? Yo no opino tanto como tú, que dices que es el gran olvidado el avatar. Sí, pero luego seguramente en todos los onboardings de cualquier empresa de publicidad te mandan rellenar documentos sobre el avatar, qué libros lee tal, y luego se lo enrollan, se lo fuman y no sirve para nada. Cuando digo ¿no? gran olvidado me refiero al infravalorado en cuanto a se queda todo en un marco teórico, pero no se baja al mundo real y se le saca la chicha de verdad, ¿no? Justo, sí, y se dedica un tiempo casi en cualquier agencia, imagino, a trabajarlo, y luego muchas veces eso no se utiliza y es como, para eso no pierdas el tiempo. Aquí recuerdo un caso, por ejemplo, que fue muy chulo de ver cómo aquí lo cambiamos entre promesa y avatar, ¿no? La conexión que tiene que haber entre promesa y avatar con un cliente que se dedica a hacer cursos y talleres de productividad, ¿no? Diseñaba una oferta irresistible para su avatar, que era cuando terminaba el verano. Es como, ponte las pilas con la vuelta al cole, no recuerdo cuál era exactamente la promesa, pero el mensaje estaba dedicado a esas personas que no querían volver a trabajar. Entonces les decía a esas personas, sé más productivo en tu vuelta al cole. Sé que da pereza, pero sé más productivo. Es como la persona que le da pereza volver al trabajo, con perdón, le suda todo el ser más productivo. Entonces cambiamos la promesa y de estar sacando el coste por lead a 15 euros, 15, 30, sí, nos subió bastante el coste por lead. Estábamos entre, te diría más cerca a los 30, bajamos solamente cambiando la promesa y entendiendo que nos teníamos que dirigir a la persona que sí que quería volver al trabajo porque le motivaba y le estimulaba su trabajo, bajamos el coste por lead a 5 euros. Entonces, ¿eso qué fue? Pensar si la promesa que estaba teniendo estaba conectada con mi avatar. Justo, incluso a veces la descoherencia o la no coherencia que hay entre
entre la imagen de marca, tu posicionamiento y tu cliente real, ¿no? En este caso, recuperando a este mismo ejemplo, seguramente es una marca que tenía pues muchas pinceladas de testosterona, ¿no? Es como una marca, no te voy a decir agresiva, pero masculina, con energía masculina, y su cliente real, es decir, no el objetivo, sino el real, el que hoy le está comprando, el que hoy deja dinero en su bolsillo, principalmente son mujeres, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Entender hoy quién te está comprando para dirigir el 80% de los recursos y tu estrategia de resultados, de performance y la estrategia creativa, llegar al cliente que hoy te está comprando y tener pinceladas o matices de tu cliente objetivo, ¿no? Para tener ese camino de vamos avanzando, vamos trabajando para poder llegar a ese cliente objetivo que puede ser distinto al que hoy te esté comprando. Recuperando lo que decías, ¿no? De elegir muy bien y saber lo que te puede dar la publicidad en cada momento y en el espacio temporal, ¿no? Porque en este ejemplo del estudio de interiorismo, si quieres que te contrate la hermana de Messi, lo que tienes que hacer con la publicidad es marca. Es decir, no esperes que en Google Ads, cuando alguien esté buscando interiorismo Barcelona, te entre la hermana de Messi, como decía Martí, pues uno de cada 150, ¿no? Sin embargo, sí que la publicidad digital te puede dar mucho, mucho, mucho. Es decir, deberías de establecer campañas estratégicas y construir marca, porque cuando crece tu marca es posible que llegues al cliente objetivo, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, hablando de avatar, yo creo que está bien, ¿no? El gap este entre cliente real y cliente objetivo y cómo al final esto determina la audiencia. La audiencia lo es todo, es a quién vamos a poner la publicidad para generar resultados. Creo que aquí tiene mucha responsabilidad tanto agencia o freelance que esté gestionando la cuenta o trabajador interno como el cliente final, ¿no? Sé que este podcast lo ven muchos clientes y muchas empresas que nos escriben por privado. Es como, tenéis mucha responsabilidad de transmitir a las personas que vayan a llevar tu publi, tus cuentas, de quién es quien te compra, ¿no? Muchas veces es un trabajo que ni el propio cliente tiene hecho en profundidad, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque a veces, si nos llega, ¿quién es tu avatar? No, tengo un producto masivo para todo el mundo. Ya, ¿quién te compra? Sobre todo por un tema de optimización de recursos. Si eres una gran empresa que invierte 300.000 euros al mes o medio millón al mes, te da igual un poco el avatar de si tiene 18, 25 o 50, porque puedes llegar a todo el mundo con el presupuesto que tienes. Pero a veces con presupuestos más limitados puedes ahorrar mucho dinero. Nosotros, por ejemplo, hay muchos clientes, por poner ejemplos, de formación online, donde las campañas las segmentamos normalmente ya a partir de 30. Entonces, fíjate donde me estoy dejando el rango de edad de 18 a 30, que ni les impacto. Oye, que me entra alguna compra de ahí, maravilloso, pero sé que mi coste por adquisición ahí es mucho más alto. Entonces, ¿eso por qué lo sé? Porque el cliente me lo ha dicho y porque lo hemos visto conjuntamente. Pero yo cuando me llega un cliente, si el cliente me dice, no, mi producto es para todos, perfecto, será para todos, te seguirá comprando el que te compra siempre y te habrás gastado igual el 20% de tu presupuesto de 18 a 30 años para que te suponga el 5% de la facturación. Aquí apelará a la ley de Pareto, ¿no? Es decir, coge la información de tu negocio, entiende dónde está el 80% del negocio, ¿sí? Es decir, a nivel demográfico, hablábamos de estos clientes objetivos, clientes reales, el avatar, ¿no? El buyer persona, como quieras llamarle. Oye, entiende si el 80% de tu negocio está en mujeres de 35 a 55 años que viven en grandes ciudades. Esta información nos ayuda mucho a los publicistas digitales a poder llegar a la audiencia correcta en el menor tiempo posible y ser rentables lo antes posible. Porque es verdad, y me pongo un poco técnico, que la máquina tarde o temprano va a entender dónde está cumpliendo objetivos y entonces va a dirigir la publicidad a aquellos objetivos y a aquellas audiencias que generan estos objetivos. Ahora bien, va a pasar tiempo hasta que probablemente la máquina esté afinada y a lo mejor de camino pues has tenido que invertir 10, 20, 30.000 euros para llegar al mismo sitio que podrías llegar desde el día 1. Porque si tú ya sabes que la audiencia que responde mejor a tu producto o servicio es X, Y o Z, oye, vamos a establecer estos criterios desde el principio para poder hacer campañas rentables desde el día 1, ¿no? Entonces, aunque parezca una tontería, pues es básico no solamente tener una conversación y entender quién es tu cliente, sino tener información, es decir, irnos a los datos, explotarlos y a partir de ahí diseñar las campañas.